Hollywood, imperialismo e ideología. Esta presuposición de un imperialismo cultural hollywoodense es tan evidente en el sentido intuitivo como polémica desde un punto de vista más teórico. Tobin Miller utiliza una anécdota narrada por Michael Foucault para apuntar sus limitaciones. Un psicólogo blanco viaja a un pueblo de África, proyecta una película y le pide a los espectadores locales que se la resuman. En vez de resaltar aspectos de caracterización y trama, estos se centran en el recorrido de la luz y las sombras a través de los árboles, lo que demuestra que las diferencias en la identidad cultural de cada grupo del espectador proporciona una gran variedad de marcos interpretativos y una multiplicidad de lectura de un mismo texto. El aparente poder de la cultura popular estadounidense genera mayores ansiedades en culturas nacionales o transnacionales, que como la cultura europea tienen una larga historia de colonización y represión. La indudable vocación multinacional de una industria como Hollywood, que cada vez depende más de los mercados internacionales para la obtención de beneficios, hace que historias y personajes no solo sean cada vez más indefinidos desde un punto de vista de identidad nacional, sino que a la vez estén dirigidos a grupos culturales específicos. El repentino éxito de estrellas como Antonio Banderas o Penélope Cruz en Hollywood posiblemente puedan explicarse en estos términos. Henry Kissinger dice: la globalización no es sino otra forma de denominar el papel dominante de los Estados Unidos. Una buena parte de la cultura estadounidense contemporánea se ha definido a través de conceptos como la hibridación, la multiplicidad y la fragmentación, una configuración que se ha visto también reflejada en el cine de Hollywood. La teoría cinematográfica utilizó el modelo ultaseriano de interpelación para explicar la relación entre cine y espectador. El cine, constituido en aparato ideológico del Estado, interpela al individuo espectador, invitándole a formar parte del sistema capitalista dentro del cual adquiere su identidad, pero haciéndole pensar simultáneamente que él es el centro activo y producto de significado. Esa idea del espectador prisionero de la ideología, atado de pies y manos ante cualquier posibilidad de resistencia y poseedor de una identidad construida de principio a fin desde el exterior, fue recogida por el feminismo emergente y combinada con los conceptos psicoanalíticos de la construcción de la diferencia sexual y de la adquisición de identidad, del lenguaje y del inconsciente, constituyó el paradigma más importante de desarrollo de la crítica ideológica en el cine durante varias décadas. Los textos de cine popular se caracterizan por un alto grado de complejidad ideológica y por contradicciones constantes y productivas, contradicciones que a su vez reflejan la coexistencia de una serie de discursos ideológicos en su entorno cultural. Un modelo teórico que se acerca más a esta idea es el de negociación propuesto por Crittles. Esta autora utiliza el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Para Gramsci, la hegemonía es el método por el cual los grupos sociales dominantes perpetúan su dominio a través de la construcción de un concepto político o ideológico que abarca tanto a los grupos dominantes como a los dominados. Es decir, en vez de obligar a la gente a respetar ciertas reglas, se les convence de que las acepten libremente. En el ámbito de la represión, para Gleidel, el significado de un texto surge de una pugna o negociación entre distintos marcos de referencia, distintas motivaciones y distintas experiencias. El modelo más flexible es el modelo más flexible por dos razones. Por una parte, admite la pluralidad ideológica dentro del texto y por otra permite la consideración por parte de los críticos de las diferentes subjetividades, identidades y deseos de los espectadores y por tanto de diferentes significados y deseos. Como afirma Ryan y Kellner, en otra formulación del mismo principio, la ideología es un intento de apaciguar las tensiones sociales y de responder a las fuerzas sociales de tal manera que dejen de ser peligrosas para el sistema social desigual. Otro concepto que nos puede ayudar a comprender el funcionalismo ideológico de las películas es el concepto de poder propuesto por Michael Foucault, el cual dice que el poder es el tropo principal que rige las relaciones entre las personas y es continuamente cambiante como lo son las relaciones impersonales. Para McKay, la ideología del texto realista radica especialmente en su forma, en la transparencia e individualidad de sus enunciados. La transparencia narrativa es siempre señal de conservadurismo ideológico y el reconocimiento por parte del texto de su propia artificialidad, mediante el subrayado de convenciones y mecanismos narrativos propios de la modernidad y de la posmodernidad, anuncia su carácter progresista.
Richard Dye dice, lo estético y lo cultural nunca son puestos entre sí. La dimensión estética de una película nunca se encuentra aislada de una conceptualización de su práctica social y de su recepción. Nunca está libre de la particularidad histórica y cultural. De la misma manera, el estudio cultural del cine ha de comprender que lo que está estudiando es una película, la cual tiene su propia especificidad, sus propias formas de provocar placer, sus propias maneras de hacer las cosas que no se pueden reducir a lo que piensan o sienten sobre ellas productores o espectadores. Como explica Thomas Schatz, hoy en día es virtualmente imposible identificar o aislar el texto o separar las cualidades narrativas o estéticas de un filme del contexto económico, tecnológico e industrial concreto en el que se produce. El espectador implícito, construido por el texto en colaboración más o menos estrecha con el patriarcado, o el espectador universal, que revive de manera inconsciente las fantasías y deseos articulados por el texto, han ido dejando paso al espectador histórico y real. Liberty 24 is changing call signs. Liberty 24 is now Air Force One. El avión del presidente es una película de alto presupuesto de 1997, dirigida por Wolfgang Peterson y protagonizada por Harrison Ford, quien encarna al héroe convertido en presidente. El film responde en términos generales a las características del blockbuster, el énfasis en la acción, las explosiones, los efectos especiales y en general en una estética que combina innovaciones tecnológicas con historias tradicionales. Ideológicamente rinde tributo al héroe americano, al patriotismo, al militarismo y al patriarcado. Tonight I come to you with a pledge to change America's policy. Atrocity and terror are not political weapons, and to those who would use them, your day is over. El hecho de tener a un presidente como protagonista, sumado con el momento en el que se estrenó la cinta, suscitaron frecuentes comparaciones con el presidente real, Bill Clinton. En un momento en que los escándalos sexuales empezaron a abrumar la Casa Blanca, los críticos no tardaron en ver la figura de James Marshall, interpretado por Harrison Ford, como una fantasía idealizadora e incluso una crítica más o menos irónica de las definiciones de Clinton. What do they want? They want General Radek released from prison. I will execute the hostage every half an hour. What are our airborne scenarios? There are no airborne scenarios. My husband will not negotiate. His wife, his daughter, I think he'll negotiate. Considerando así al personaje de Ford como un contrapunto ideal y un antídoto que devuelve la confianza a los estadounidenses en la integridad moral de su presidente. Es como si la imagen idealizada de Harrison Ford, heredada de sus héroes populares de las 2 décadas anteriores, apareciera solo para hurgar más en la herida y avivar el debate sobre la ética de Clinton. Algunos críticos coinciden en afirmar que la mera aparición de Ford en la película idealiza la institución de la presidencia. He has no right to take chances with his life. We cannot give in to their demands. We've got a job to do. It makes me so proud, Mr. President, that you stuck with us. You know your father, he has also killed. El patriotismo sin disimulo de la película fue motivo de preocupación para los productores y de curiosidad para los críticos. Un representante del estudio Buenavista explica que las campañas de promoción del film fueron ligeramente diferentes en Estados Unidos y en el extranjero. Mientras en el país americano se puso más énfasis en el patriotismo de la historia, en otros países se intentó dar más importancia a la acción y a los aspectos genéricos. You could finish this with one phone call. No.
durante cerca de 3000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. En busca del arca perdida es una película realizada en 1981, dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, en la cual Harrison Ford interpreta a Indiana Jones, profesor de arqueología que frecuentemente tiene aventuras en las cuales debe encontrar extrañezas. Tanto Lucas y Spielberg, como un gran número de críticos, afirmaron que el film constituía un homenaje a los antiguos seriales cinematográficos de serie B de los años 30. Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo. Aunque el film se adhiere a la estética de este tipo de películas, no es nunca paródico, produciendo así una paradoja en el discurso mayoritario sobre el film. Su valor parece residir en la evolución idealizada del género de aventuras clásico, pero a la vez que reinventa este género, también lo excluye sustituyéndolo por algo totalmente original. El film se incluye en la tradición, pero no la repite. En ningún caso esta supone una revisión de los postulados ideológicos, ni mucho menos una actualización de los significados de dicho cine. La película explota la dimensión mítica de la historia narrada para convertir a su héroe en portavoz de la política exterior del gobierno de Reagan en Oriente Próximo, Centroamérica y Sudamérica, y de sus posiciones ideológicas sobre los derechos de las mujeres, las operaciones de la CIA, la moralidad de la nueva derecha y el renacimiento del poderío de Estados Unidos sobre el resto del mundo. La conversión de Indiana en representante de su país le permite proponer la redención de Estados Unidos tras las crisis internas y externas de las décadas anteriores y reivindicar la superioridad natural de su país y su misión divina en el mundo. La película, como otros filmes de su época, es del tipo de entretenimiento potencialmente fascista y desde el punto de vista de la política sexual es un texto que mantiene que la principal función de la mujer es de ser rescatada. Esta escena simboliza así los sentimientos antiárabes de una parte del público estadounidense y refuerza el proyecto ideológico de pasar páginas sobre la crisis de confianza del país y volver a elevarlo al lugar de liderazgo que le corresponde. La escena recuerda también la iconografía de las películas de vaqueros, y concretamente a los duelos a muerte que constituyen el desenlace de muchas películas de este género. Tanto la victoria del héroe de aventuras sobre sus enemigos como la del protagonista de las películas del viejo oeste están fundamentadas en su superioridad moral, la cual está basada en principios de justicia y equidad. El héroe no solamente nunca matará por una causa injusta, sino que cuando tiene que hacerlo siempre se garantiza que esté en una situación de igualdad o de inferioridad con respecto a su adversario. Los personajes de Starship Troopers responden de manera consciente a la caracterización. A través de su exagerada simplicidad, constituyen así una parodia del estereotipo cinematográfico contemporáneo. Estos personajes desempeñan un papel mucho más importante que los de otras superproducciones, sobre todo por su mayor centralidad narrativa. En un libro reciente sobre el cine de género de la década de los 90, Film Genre 2000, se menciona Starship Troopers en dos capítulos diferentes de géneros, el cine de ciencia ficción y las películas adolescentes.
Starship Troopers combina la parodia con otra característica fundamental de la ficción, es decir, la hibridación genérica. La película no pertenece a un solo género, sino que utiliza las convenciones de la ciencia ficción, el cine de adolescentes, las telenovelas, los documentales bélicos de la Segunda Guerra Mundial y los noticiarios televisivos. Todos estos géneros, a su vez, son parodiados a partir de las relaciones inesperadas que establecen entre varios de ellos. La crítica de Starship Troopers se observa en la aceptación ciega de la fuerza y la disposición generalizada de sus personajes a someterse a la voluntad del Estado, siendo así una crítica sutil. El propio Sanjek asegura que la crítica es tan sutil que la mayor parte del público decidió ignorarla. Por su parte, Andrew O'Hehir asegura que el filme tiene una corriente irónica inescrutable, pero está en constante búsqueda del éxito comercial. Starship Troopers. En Starship Troopers, todo se muestra de una manera tan exagerada que empieza a funcionar como un comentario crítico sobre la ideología del género. La ciencia ficción se basa en la desnaturalización de ciertas normas sociales. Por esto, el filme consta de la exageración de convenciones románticas utilizadas por el teen movie. El choque entre rasgos sociales correspondientes a la ciencia ficción y las películas adolescentes constituye un nuevo motivo de distanciamiento y de reflexión. Es por eso que define sus propias normas estéticas y narrativas, se mantiene fiel a ellas y por tanto el espectador se familiariza al funcionamiento de este mundo ficticio y a la forma de actuar de sus personajes.